Un nuevo programa de las provincias también existen. El país está asombrado de lo que está pasando en las escuelas públicas. Aparecen paredes pintadas por los mismos alumnos, porque nadie entra a las escuelas si no son los alumnos y los maestros y los profesores. Pintada por los alumnos, el día 15, gran tiroteo. Entonces surge el problema de que, porque ya hubo balaceras, que se atacan de noche o momentos que no hay alumnos, que se tiran, que hay tiros contra las escuelas públicas. Bien, ese es un problema que hay que encararlo con firmeza. Está bien, el gobierno de la provincia y el país están controlando, porque de tanto ver la televisión, donde hay actos de violencia de todo tipo, entonces también los jóvenes dicen qué bueno, qué lindo, porque se está como endiosando la violencia o los enfrentamientos. Antes se discutía en una mesa de café, a lo mejor se llegaba a las trompadas, pero nadie pensaba en un arma de fuego o en un puñal. Pero eso es un tema que hay que encararlo fuertemente, y lo está haciendo el gobierno. Ahora, hay otro tema con las escuelas públicas que yo quiero avanzar. Las escuelas, la enseñanza debe ser libre, obligatoria y gratuita. Pero resulta que las personas de menores recursos, o que les gusta la enseñanza pública y no la privada, se ven de golpe que tienen que pagar el uniforme que crea la directora de la escuela, que quiere competir con lo de la otra escuela pública o contra la escuela privada. Entonces se le pide, yo conozco un caso particular, 200 o 300 mil pesos para el buzo que se va a utilizar para las egresadas. Y tienen que sacarlo de algún lado, porque si no, la criatura que terminó sexto grado y no puede su familia, su madre o su padre comprarle el buzo, se siente, se pone en mala situación, porque las compañeras pueden comprarse el buzo y ella queda afuera. Y las cooperadoras de las escuelas prácticamente hoy en día no funcionan por la situación económica que se está pasando. Entonces recuerdo, yo quisiera tratar de ubicar, y lo voy a tratar de hacer para los próximos programas, cuándo se dejó de utilizar el guardapolvo blanco. El guardapolvo blanco iguala a todos los alumnos, iguala a todas las escuelas en la pública. En la privada que haga lo que le parezca, pero la escuela pública tiene que volver al guardapolvo blanco, porque de esa forma todos son iguales. Yo recuerdo, tantos años atrás, de que teníamos el guardapolvo blanco. A ninguna directora o a ningún rector de un colegio se le ocurría, del público, se le ocurría poner los uniformes. En el secundario íbamos con la ropa que teníamos, una mejor ropa, más abrigado o menos en el verano, pero no nos decían, hay que comprar en la casa tal o fulana de tal es la que va a hacer los uniformes. Y cualquiera que me está escuchando, me está viendo, sabe, compararse a la salida de una escuela pública, va a ver los uniformes. Yo acá, sin acusar a nadie, y con esto termino mi editorial, aunque me quedan algunas cosas todavía. Lo que ocurrió a los miembros de una comparsa, esto se hizo público, que concurrió a una señora que tiene fama de muy buena costurera o de muy buena actividad, como para hacer uniformes y demás. Fueron los miembros de la comparsa tal a entrevistarla para darle que haga la ropa de las comparseras. Y se negó. ¿Por qué? Porque esa misma comparsa, miembros de esa misma comparsa, el año anterior, le habían pedido que al precio de ella le agregara 40
40.000 pesos para beneficio de esa persona que llevaba el trabajo. Es decir, todos somos honrados, pero el poncho no aparece. Y termino diciendo lo siguiente: el Ministerio de Turismo, que está Brayar Pocar de ministro, el hijo del vicegobernador, está realizando una tarea encomiable, es decir, apoyando todas las iniciativas privadas para el desarrollo del turismo en nuestra provincia. Y llega al punto tal que el Escol Internacional Corrientes, que es una organización que nuclea a hoteleros, a restaurantes, transportistas, todo lo vinculado con el transporte, con el turismo, se hace una reunión el 50 Congreso Latinoamericano de Escol Club, que se realiza en la ciudad de Panamá. Es decir, y a raíz de esto, el gobierno provincial, el Ministerio de Turismo, declaró de interés ministerial la participación del Escol Club de Corrientes en esta presentación en Panamá. Le provee de las, de la folletería necesaria para promover el turismo a la provincia. Y no le cuesta un peso no le cuesta. Estas 15 personas, todos vinculados al turismo, que se trasladan a Panamá para promover el turismo en nuestra provincia e ilustrarse de qué pasa en otros países para traer esas experiencias. Yo fui fundador hace 40 años del Escol Club Internacional Corrientes y participé de muchos congresos internacionales, y son excelentes para la formación que uno tiene, porque incursioné en hotelería y en agencias de viaje, pero ya con 93 años ando buscando más el reposo que la actividad, pero sin embargo sigo con mis programas de televisión. Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. Estamos con el doctor Tito Meissner. Él tiene un programa de radio y es periodista, por eso tiene un programa de radio. Vamos a preguntarle a Tito cuál es su visión de lo que está pasando en nuestro país y también en el mundo con el conflicto del Medio Oriente. Bienvenido, Tito, una vez más a nuestro programa. ¿Qué tal, Toto? Bien. ¿Cómo te va? Con bien. Aquel viejo chiste del amigo Chaque, Toto, Tito, ¿te acuerdas? Sí. Tengo guardado por ahí, si querés te lo paso. Bien. ¿Cómo estás viendo desde tu punto de vista, que tenés una afiliación partidaria, cómo está en estos momentos el país? Mira, yo creo que muy complicado y con un rumbo que nos está llevando a un deterioro permanente. No por la mí, sí me preocupa obviamente las cifras actuales, la cantidad de gente endeudada, la cantidad de gente que no puede pagar su tarjeta, las deudas de la tarjeta que son no porque compró un torno para el taller, sino porque compró alimento para comer y se están endeudando las familias argentinas, los 250.000 puestos de trabajo perdidos, bueno, eso es gravísimo. Pero más me preocupa el deterioro de una estructura social, política, económica, humana, te diría, que los argentinos hemos sabido construir a lo largo de siglos. Porque acá todo el mundo cree, ataca, vamos a destruir, lo dijo el presidente, ¿no? Soy el topo que viene a destruir el Estado. Y
destruir, en realidad lo que creo que se busca destruir es el estado del bienestar. Esto que no lo inventamos en la Argentina, no lo inventó Perón, como algunos creen, lo inventó Bismarck en Alemania en el siglo XIX y lo perfeccionó Roosevelt en Estados Unidos en la década del 30. Y después Perón lo aplicó en la Argentina, sí, pero lo que tenemos, la estructura que tenemos hoy en la Argentina no la hizo el peronismo solamente. Yo siempre cito, el Banco de la Nación Argentina, ¿quién lo hizo? Carlos Pellegrini, un liberal de aquellos. El Banco Central de la República Argentina, que también lo querían destruir y ahora lo están utilizando, para mal, pero lo están utilizando. ¿Quién lo hizo? El gobierno de Agustín P. Justo en la década del 30. El INTA, ¿quién lo hizo? El más antiperonista y asesino del general Aramburu. El INTI, lo mismo. Bien, y podemos seguir. Entonces, eso que es la estructura sobre la cual funciona el Estado argentino, el PAMI lo hizo Lanusse. Vos sos jubilado, yo estoy por ser jubilado, los chicos se tendrán que jubilar algún día y no sé si habrá un sistema jubilatorio para cuando ellos lleguen a la edad de jubilarse como del que gozamos nosotros hasta ahora y que ahora se está deteriorando aceleradamente. Sí. Todas estas cosas que han hecho de la Argentina una de las sociedades más equilibradas, justas y democráticas del mundo, aún con toda nuestra historia de golpes militares y compañía, está no solo en peligro, se está destruyendo actualmente todo. Bien, indudablemente que las afirmaciones de mis invitados son por cuenta de ellos, no es que uno lo comparta, pero no es el momento acá de ponernos a discutir, pero sí plantear un par de cosas. Indudablemente que hay un problema en este momento social en el país, pero esto no es producto de 2 años y medio o 3 de gobierno, del actual gobierno. Yo no vengo acá a defender al gobierno de Milei, pero pongamos las cosas en su lugar. Los problemas del Banco Central no son de hoy, sino que capaz empiecen también en 1946. Ahora se están descubriendo algunas cuestiones en Banco Central de la época de Fernández y demás. Pero bien, yo digo lo siguiente, Tito. Pero perdón, Toto, ahí yo estoy de acuerdo en que se le critique, se investigue y se lo mejore, no que se lo destruya. Bien. El sistema jubilatorio no es bueno, no es súper bueno. Ahora, peor es destruirlo y quedarte sin jubilación. Claro, no es. Yo tengo una posición de que los problemas de nuestro país vienen de lejos, de un momento en que se gastó más de lo que se ingresa, y en cualquier familia, si se gasta más de lo que se ingresa, se entra en crisis. Las crisis que ha tenido nuestro país son lamentables. Ahora, yo, Tito, digo lo siguiente: hay una expresión y demás, saquemos a Milei, es decir, volver otra vez a interrumpir un mandato constitucional, pero que con eso no solucionamos los problemas del país. No, pero ¿a quién se le ocurre sacar? Claro. Milei tendrá que terminar su mandato, salvo que le pase lo mismo que le pasó a De la Rúa, pero a De la Rúa no lo sacaron, De la Rúa se fue solo, porque no pudo manejar la cuestión. Milei, yo supongo que en este tramo que le queda va a poder manejar la cuestión, y en una de esas aparece una mano salvadora de nuevo, como apareció la de Trump cuando parecía que perdía las elecciones de medio término y las terminó ganando, ¿verdad? Ese es otro tema, como dijiste, el mundo. Ayer estuvo en la Argentina Peter Thiel, lo conoces, el dueño de Palantir. Palantir es una empresa, para nuestros televidentes, de las más poderosas del mundo, dedicada a la tecnología, originada en Silicon Valley, el centro del poder tecnológico mundial, y dedicada fundamentalmente a la industria de la defensa. Sí. Él dice, y se publicó un libro que está en la sensación del momento y una síntesis, la República Tecnológica, donde plantean la gente de Palantir toda prácticamente una revolución cultural y social, por supuesto conservadora o más reaccionaria. Algunos hablan de el Estado tecnofascista. No sé si llegará tanto, no leí el texto completo, y los 22 puntos que se publicaron como síntesis son bastante confusos. Pero ¿a qué apunto? Ayer estaba en el país este personaje
estuvo en la Casa Rosada y curiosamente ayer se produjo algo que no se produjo nunca en la historia, se bloqueó el acceso a los periodistas, a todos los periodistas, a la Casa Rosada. Ni en la dictadura militar se hizo algo parecido. Nadie podía acceder sobre pretexto de que TN, no C5N ni 678, no sé quién, TN hizo un videíto donde filmaban unos pasillos de la Casa Rosada y supuestamente eso, incluso parece que lo obligaron al jefe de la Casa Militar, hay una feroz interna ahí, a hacer una denuncia por espionaje, por una filmación en los pasillos que todos recorren. Parece que hecha con una cámara oculta, no sé, pero en algo común. La cuestión es que este señor estuvo, me parece a mí que fue lo más probable que hoy, mañana pasado levanten la prohibición, me parece que el objetivo era que nadie acceda justamente a la llegada ni a la salida de Peter Thiel, que estuviera absolutamente no bloqueado él, sino simplemente no había periodistas para documentar su llegada y salida, su acceso a la Casa Rosada. De todos modos, va a seguir en el país porque aparentemente la empresa esta piensa desarrollar inversiones muy importantes en el país que tienen que ver justamente con la industria de defensa y con la inteligencia artificial. Yo no creo que esta medida que afecta a la libertad de prensa haya sido tomada para impedir que una persona determinada pueda dar explicaciones o pueda ser interrogada. Esto es con la consecuencia de que Milei no quiere que se lo critique públicamente y entonces tienen una adversión con el periodismo. No es el primer incidente, también ya viene de atrás, incluso a Jorge Eliotti del diario La Nación también lo insultó, le faltó respeto. Insulta a todo el periodismo, ¿no? Claro, esa es una falla que tiene el presidente en criterio de uno. Ahora, nosotros, incluso vos, sos más joven, mucho más joven que yo, tenemos otra estructura en cuanto a cómo se debe manejar un presidente, un gobernador. Ahora, dicen que esto le cae muy bien a la gente más joven que nosotros. Ahora yo planteo esto, que si voy a hacer una inversión, ya sea con capitales extranjeros o capitales argentinos que están en el exterior, ¿por qué están en el exterior? Y bueno, porque a lo mejor fueron mal habidos, pero esto, reitero, no es de hoy, viene de lejos, viene de mucho tiempo atrás. Entonces, es positivo para el inversor ver a un presidente que persigue a la prensa. Bueno, yo creo que no, que es una actitud negativa, pero es la manera de ser del presidente Milei. Ahora, ¿por qué? Pero ahí vale una aclaración. Al margen de que le convenga, digamos, electoral o mediáticamente, que yo creo que se le está pinchando justamente eso, que todo lo que hacía le salía bien y era multiplicador. Me parece que de acuerdo a las encuestas su imagen está cayendo. En una democracia, aunque te convenga, eso no se puede hacer. Eso es lo que tenemos que defender. El presidente, por más que resulte simpático, a algunos le resulte simpático que agreda a los periodistas, que insulte a los periodistas, que use toda la terminología que usa, eso no corresponde, simplemente. Y deteriora, que es lo preocupante, deteriora terriblemente las instituciones. Porque si entramos en esa dinámica, Toto, donde por ahora, gracias a Dios, él es el único que insulta. Ahora, cuando lo empiecen a insultar a él, y cuando en algún momento, que es lo que pasa también con las amenazas de los chicos en los colegios, de las palabras se pasen a los hechos, y como vos decís, ya nos ha pasado en la Argentina, estamos en un rumbo equivocado y muy, para mí entender, muy peligroso. Así es, pero no es la primera vez que se persigue a la prensa. No. Digamos, yo creo de que hay que hacer una línea roja, como se dice actualmente, y decir, bueno, muy bien, hasta ahora, hasta que asumió Milei, el país estaba en un problema, en una crisis, estaba en problemas. Ahora, que se enfocó bien o mal,
ese es el problema que tenemos que analizar, pero creo que el partido como el justicialista o el peronista o el cristianismo tendría que decir, bueno, esto está mal, este plan económico no es bueno. ¿Por qué? Por esto, esto y el otro. Pero nosotros proponemos este otro plan económico, esta otra forma de desarrollar al país. No solamente estar pensando en que hay que echar a Milei y hay que echar a Milei, porque con sacarlo a Milei no se soluciona, sino que se agravan los problemas del país. Ahora, estamos por enfrentar una intención del gobierno nacional para eliminar las PASO. Yo creo que... ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Es gravísimo. Yo soy un fanático defensor de las PASO. Creo que, ojo, y en todos los partidos hay gente que está a favor y gente que está en contra. Normalmente los que tienen la estructura partidaria no les gustan mucho las PASO porque sin PASO ellos pueden colocar candidatos a dedo como quieren. Esto pasa en todos los partidos. Las PASO son un instrumento muy democrático que debiera mantenerse, y yo cuando fui legislador lo presenté 2 proyectos que están guardados en los cajones durmiendo el sueño de lo justo. Nadie le dio bolilla. El oficialismo no le dio bolilla. ¿Por qué? No le conviene. Creo que las PASO son un instrumento que hay que defender. Ojalá que así sea. Y lo que vos decís, yo no conozco ningún peronista realmente que quiera echarlo ya a Milei. Todo el mundo está pensando no, porque además no se puede, no hay los números. O sea que si alguien dice eso es un tonto. Bueno, y el que en tren de presentar proyectos, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está planteando desde hace rato diferencias muy concretas. Yo por ahí con algunas coincido, con otras no. Y hay muchos otros de la oposición que también, especialmente la izquierda, yo creo que la que más le preocupa a Milei en este momento, planteando cosas serias, aunque uno no coincida, la chica esta, Miriam Bregman. Hay mucha gente planteando alternativas distintas. Lo que me parece que le falta a la oposición, al peronismo, al radicalismo y a otros partidos, es realmente organizarse y constituirse en una opción de poder verdadera, que es la que hay que construir para las próximas elecciones. Bien, ahora yo estoy de acuerdo que las PASO deben mantenerse. Parecería que el gobierno nacional reaccionó con las PASO, que las tenía guardadas, al ver que Macri se empieza a mover en el país, y entonces puede darse el caso de revertir lo que ocurrió hace 3 años, de que se presente Macri con Milei y que Macri saque más votos que Milei, y entonces pensar que pueda darse una situación a la inversa, que Milei apoya a Macri así como Macri apoyó a Milei. Pero todo eso son conjeturas. Ahora también el tema de eliminar los aportes a los partidos políticos. En general uno está reacio porque hemos visto partido político gobernante en la nación de que le otorgaron X cantidad de pesos con 375 y le presenta una rendición de cuentas con 375. Es decir, tan justo fue la cosa con... ¿Y así tiene que rendir, pues? No, yo creo que está dibujado. Cualquier contadórnico te diría, yo creo que yo soy perito mercantil, me enseñaron allá en la secundaria ya que el debe y el haber. Claro, pero yo creo que eso está dibujado, porque llegar a 375... Te digo, no sé a qué partido te referís, pero la única denuncia seria que hubo y se comprobó fue el manejo en provincia de Buenos Aires, los aportes del PRO, justamente, que la acusaron, no sé cómo terminó la causa, esta chica que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo era? Acá fue la Libertad Avanza de Corrientes. A María Eugenia Vidal. Y acá la Libertad Avanza de Corrientes, si no rinde como tiene que rendir, y la justicia electoral se tiene que tomar el trabajo. De nuevo, yo defiendo los aportes a los partidos políticos, creo que es mucho mejor que lo financie la sociedad, si querés, con la nuestra, entre todos, a un tipo que quiera ser candidato, aunque después saque 5 votos, y entonces viste que sacaste 5 votos, pero se lo controle bien,
y no que vaya a pedirle un financiamiento a una empresa, a un banco, a una multinacional, que vos y como yo sabemos que te los ofrecen. Cualquiera que estuvo en política ha recibido ofertas de ese tipo. Ahora también la cultura electoral de nuestro país hasta el momento, de que hay que constituir un partidito, porque con ese partidito, esos 500 votos, yo puedo volcar una elección, y entonces es negocio crear un partidito. Sí, pero eso es negocio, Toto, en un sistema como el de la provincia de Corrientes, donde tenemos multiplicidad de boletas de espejo, donde hay 200 partidos en el cuarto oscuro. Si vos tenés listas por alianza, también pasa en provincia, también pasa en provincia de Buenos Aires, en otra provincia. Pero es distinto. Claro. Aquí el sistema está hecho, y también presenté proyecto, y creo que ya lo conversamos en este programa, para modificar eso. Está hecho para que te pueda contar la costilla. Vos decís que tenés un partidito y tenés 5.000 votos y querés un ministerio. Yo te digo, no, pero si vos tenés 1.500. ¿Y vos crees que eso no pasa en las otras provincias? No pasa, porque los otros sistemas, es una de las pocas. Nosotros, Salta, no sé si Tucumán también, hay muy pocas provincias. Corrientes es la peor en este sentido. Las que tienen ley de lema y eso es medio parecido, pero en ninguna se da el sistema como el nuestro. No en ninguna, perdón, te digo. Sí, Tucumán también creo que tiene como 100 boletas en el cuarto oscuro. Pero este espectáculo que tenemos nosotros en nuestras elecciones, de tener no alcanza la mesa del 10 escritorios de las escuelas para poner todas las boletas, es un invento correntino. Sin duda es tu criterio. El ejemplo de cómo manejar una provincia o el país es el de Kicillof, o en la provincia de Buenos Aires, digamos, y yo no creo que sea así. También Kicillof está criticando la toma de créditos y salió al exterior a buscar créditos porque la situación de la provincia no es buena. Ahora, yo no estoy de acuerdo en parcializar las críticas en un solo lado, porque también en otras provincias y también en provincia de Buenos Aires hay una cantidad de pequeños partidos que no son... Pero Toto, no es un tema partidario. Yo fui como peronista parte del sistema político de esta provincia, porque fuimos 7, 8 años socios del radicalismo, del 2004 al 2010. Así que no es un tema partidario, es un tema que la clase política correntina, aquí es casi transversal, está de acuerdo y no hace nada por cambiar esto, no es de un partido, ojo. Bien, es el famoso tema del cambio cultural que tenemos que enfocar, porque el cambio cultural no es únicamente una cuestión de educación o de cultura en sí, sino acostumbrarnos o tomar razón de que lo que estaba mal, haciéndose mal en este país, en nuestro país, lo que se estaba haciendo mal, hay que cambiarlo, y eso cuesta mucho porque la gente está acostumbrada. Porque como ejemplo estamos viendo ahora de que en el Banco Central, durante la presidencia de Fernández y vicepresidencia de Cristina, se tomaban, había una mafia que tomaba créditos o tomaba dinero a dólares al cambio oficial, y al día siguiente lo vendía en el cambio blue o el cambio libre. Es decir que hay una podredumbre que viene de tiempo, la cual hay que terminar. Bien, Tito, dejaremos para otra oportunidad el análisis de Medio Oriente y de otros temas que son interesantes. ¿Cómo no? A tu disposición. Bien, te agradezco mucho tu presencia. Muchísimas gracias. Seguimos con el programa.
Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. Estamos con el doctor Jorge Simonetti. Jorge ha sido legislador provincial, ha formado parte del Poder Ejecutivo, es decir, que tiene una experiencia amplia de cómo se ejerce el gobierno y cómo se legisla. Incluso él ha escrito, uno de sus libros es el Crítica de la razón idiota. Vamos a pedirle, antes de entrar a nuestro tema, en una breve reseña o cuál es el motivo por el cual tituló Crítica de la razón idiota a uno de sus libros. Bienvenido una vez más. Gracias, Toto. Mira, sí, ese libro es mi tercer libro, tengo 7 libros, ese es mi tercer libro que se editó en 2018. Crítica de la razón idiota tiene el enganche en la antigua Grecia, digamos, ¿no? Y la necesidad lo que me inspiró para escribirlo es la actividad en ese tiempo de Sócrates, ¿no? Cuyo principal lema era solo sé que no sé nada. Es decir, la persona inteligente parte de la base de la humildad, ¿no? El que se siente seguro, el que cree que sabe todo, el que cree que siempre imponer, ese es un idiota. Definido, digamos, no con ánimo de insulto, sino es una persona con el que no va a aprender nada porque no le entran las balas, como se dice comúnmente, y te va a sostener hasta la muerte sus conceptos, sus limitados conceptos, sin estar abierto a lo que Sócrates llamaba, digamos, que la escuela socrática, que es la que inspiró a la Grecia clásica. Fíjate vos que en la Grecia clásica se llamaba idiota a los que no participaban de la cosa pública, a los que estaban solamente encerrados en sus cosas particulares. Yo tomando como título, haciendo una analogía con Crítica de la razón pura de Kant, llamé Crítica de la razón idiota. ¿Cuál es la razón de los idiotas para ser como somos? Hice todo un análisis histórico de los tiempos de Grecia, sobre todo y fundamentalmente, y de Roma. Después proyecté a otros momentos de la historia hasta llegar a la actualidad, digamos, ¿no? Donde es muy interesante observar cómo cada vez, digamos, y sobre todo en estos tiempos, cada vez existen más idiotas, pero en este sentido que te estoy diciendo, digamos, ¿no? No es descalificatorio en otro aspecto, sino personas que no se abren al conocimiento, al debate y a escuchar otras ideas que pueden ser o no receptadas o razonables, pero que te pueden enriquecer. Están parados en sus treces y ahí no salen. Fíjate vos que está el idiota cibernético, Hoy por hoy el idiota cibernético está copando, digamos, la geografía del mundo, porque el idiota cibernético se guía por lo que lee, que no se sabe si es verdad o es fake, se llama fake news, o sea, y pequeños textos, porque su capacidad no es leer más de determinada cantidad de palabras, y no razona, va repitiendo, por eso los famosos retweets, ¿no? O sea, repetir lo que otro dice. Y bueno, creo que es un libro que invita a pensar sobre todo. Bien, volvamos a nuestra realidad. Como periodista, como ser humano, como político, ¿cómo ves esta actitud de Milei de la noche a la mañana prácticamente de echar a los periodistas de la Casa de Gobierno, no permitir el acceso, que para mí es una consecuencia de su propia actividad, no es una cosa que le nació
porque había un espionaje, supuesto un espionaje ruso, sino que responde a su manera de concebir el poder, de que no admite, y a lo mejor entramos dentro de la razón idiota, de que alguien le critique porque él y su hermana tienen todo el poder necesario. ¿Cómo ves esto? Mira, Toto, desde que asumió Milei prácticamente se viene debatiendo esto, ¿no? Porque no es la primera actitud disruptiva que adopta Javier Milei al respecto. No te olvides que el que asumió con grandes poderes, que es Caputo, el Caputo joven, no me sale el nombre, Santiago Caputo, fue uno de los que le diseñó la campaña. Una campaña que fue disruptiva, que fue fundamentalmente en redes y que recoge toda esta nueva cultura de la sociedad y sobre todo la cultura joven. Entonces él comienza, fíjate, no te olvides del discurso que dio el 1 de marzo de este año. Un discurso en el recinto de la democracia, en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, donde insultó desde la primera letra a la última, donde no fue un mensaje propio de un primer magistrado de la nación, fue una vulgar colección de insultos y cosas. Yo leí 3 veces ese discurso y no hay mucho para sacarle de sustancial. Le dijeron, conviene ahora ponerte en el traje del Milei disruptivo, peleador, insultador, fuera de toda norma, y así se puso. Pero esa fue una postura, ¿no? Y así actuó Milei, porque hasta el momento, digamos, después de las elecciones nacionales del año pasado que ganó, comenzó a actuar en forma un poco más normal, pero fue perdiendo un poco la capacidad o el apoyo de la gente. Entonces dijo, no, debemos volver al Milei disruptivo, al Milei discutidor, al Milei que se enoja, al Milei que desprecia que desprecia al otro. Y el puntapié fue el 1 de marzo de 2026, la nueva etapa. Fíjate vos que ahora lo estamos escuchando con la misma forma en que tuvo en sus comienzos de ser un tipo disruptivo, un tipo que dice lo que se le viene a la boca y generalmente son insultos. Generalmente, fíjate, yo escribí hace, no sé, la semana pasada lo que le pasó al propio Liotti, que es un periodista correntino muy prestigioso, muy ubicado, muy consistente en sus escritos, es consistente, hay que leerlo y tiene una manera de escribir y tiene información, digamos, que lo hace muy creíble. Sí. Sin embargo, fue objeto de un basureo total por parte del presidente. Claro, Jorge Liotti en La Nación del domingo pasado escribió, él siempre escribe los domingos sus artículos, y lo único que hizo fue describir la situación interna del gobierno, es decir, dónde está parado uno, dónde está parado el otro, es decir, nos ilustró, si se quiere decir, sobre qué está pasando, porque él está en Buenos Aires, tiene prestigio suficiente, y entonces nos dio una imagen, pero al decir la verdad, o al decir lo que se comenta en los pasillos y en los lugares en Buenos Aires, lo irritó a Milei, que estaba en ese momento en Israel cumpliendo una función diplomática, digamos, de acercamiento, donde se mostraba con un presidente latinoamericano en Medio Oriente, y salió de ahí ya, púmbate, contra descalificativos. ¿Por qué? Porque se describió la verdad. Es decir, que de acuerdo a la definición de los griegos que nombraste, a lo mejor estamos en presencia de la razón idiota por parte. Exacto, fíjate vos que, mira, tan insólito esto, tan común ya se vuelve esto, que al otro día lo insultó a Carlos Pañi. Sí. Lo insultó a Carlos Pañi.
que yo todavía ya había mandado mi artículo del diario porque me le hubiera incorporado también lo que le hizo a Carlos Pañi. Y así culmina con esto de ayer, anteayer, de quitarle todas las credenciales a los periodistas de Casa Rosada. Esto creo que también forma parte de una estrategia, digamos, tendiente un poco a tensar la cuerda. Yo no creo que es para que no se lo vea a la persona esta que vino, al propietario de Palantir, Peter, no recuerdo el apellido. Palantir es una empresa grandísima que se dedica a la seguridad de los estados, pero ese no es el problema. El problema de Palantir es el tema de la seguridad interna, que se dedica también a la recolección de datos de los ciudadanos. Entonces, si se instala en la Argentina y si hace acuerdos con el gobierno, como parece que va a hacer, porque hasta se compró una casa fenomenal en Barrio Parque y ya habló con Milei, si hace un acuerdo Argentina-Palantir, o sea, la empresa esta, seguramente va a instalar de tal manera un sistema algorítmico y de recolección de datos y de difusión que nos van a tener a todos bajo la lupa, Toto. Vos no vas a poder mover un papel en tu programa que ya va a estar registrado allá y que te van a buscar. Eso es complicado. Y encima, cerrar esto que está pasando con el periodismo, me parece que es una combinación porque nadie en su sano juicio lo haría, o por lo menos, salvo que sea un absoluto dictador como en la época de Stalin o de Hitler. Pero también forma parte de decir, bueno, acá esta es la estrategia, vamos a seguir nuestra estrategia hasta que venga el año que viene con la estrategia de la ira, explotando los peores sentimientos de la sociedad, porque ahí obtenemos los votos. Entonces, y de este otro lado, como no hay nada, o hay muy poco, empezando por el peronismo, la sociedad está inerme. Ahora, no podemos, prácticamente, antes se decía que había censura previa, hoy en día no hay censura previa, pero hay persecución previa a los periodistas y en alguna medida a la libertad de prensa, a un artículo se responde con, digamos, perdone la audiencia de la expresión, se lo responde con una puteada de primera línea, y entonces con eso tratar de que no se escriba más porque tengo miedo o de perder la pauta o de que me pongan a hacer un juicio, porque también se inició un juicio contra 2 periodistas por el hecho de haber filmado en la casa de gobierno, los pasillos y demás. Bien decía un comentarista de La Nación que ni en Estados Unidos, en la Casa Blanca, alguien se va a perturbar porque estén filmando los distintos pasillos. Pero como diciendo que donde más se controla el acceso de periodistas o de personas. Ahora, también hay una cuestión, que los periodistas han tenido acceso al libro al registro de entradas y salidas de la casa de gobierno, donde aparecieron algunos nombres comprometedores, y entonces eso está... o sea, porque hay secretos. Así es, está mal visto, ¿no? Fíjate vos, Toto, que no es permitido en la profesión psiquiátrica, digamos, hacer diagnósticos a distancia. Es decir, alguien que no te vio, que no te revisó, no puede decir Toto es normal o tiene una enfermedad psiquiátrica. Pero sí se puede hacer análisis, sobre todo cuando son personalidades públicas y tienen muchas manifestaciones hacia afuera. Hay un famoso psiquiatra que ya lo dijo, digamos, de que pareciera que nuestro presidente es un compendio de psiquiatría, donde se mezcla la psicopatía con el narcisismo y el mesianismo, y a su vez un complejo de persecución, ¿no?
Vos juntás todas esas 4 cosas, el narcisismo es quererse a uno mismo, creer que solamente te sentís bien si la gente viene y te lame las botas, ¿no? El mesianismo es creerse el Dios, el designado por Dios, o sea, creerse el Todopoderoso. Y complejo de persecución está todo este tema, digamos, decir que 2 periodistas de TN, un canal que conocemos, hayan entrado al pasillo. Bueno, acá hay una conspiración. Una conspiración muy grande. Sí, bueno, esto creo que entonces ahí viene la simbiosis entre una personalidad psicopática más una estrategia política para explotar esa personalidad psicopática del presidente y monetizarla, o sea, traducirla en votos. Bien, vamos a un tema real, digamos. El gobierno ahora, digamos, retomó el tema de ficha limpia. ¿Qué quiere decir ficha limpia? Que no va a poder ser candidato aquel que tenga no solamente un expediente iniciado, sino alguna condena, ¿no es cierto? Pero mete eso dentro del esquema de eliminar las PASO. En mi criterio, Jorge, él quiere, el gobierno, sus asesores, los primitos Menem, digamos, y la hermana Karina, a quien ahora algunos se asustan de que Karina la posición que tiene. El presidente, el día que asumió, dijo que los problemas políticos acá está la jefa. Es decir, que él es el ministro de Economía de este gobierno. Y la presidenta es la hermana, ¿no es cierto? Donde se ve, yo creo que hay una cuestión psicológica también. Totalmente. El lugar donde él se mueve, está la hermana al lado, como diciendo, cuidado porque está enfermo, o que no le pregunten nada, que no sepa qué contestar. Entonces está la hermanita al lado para decir, cuidado con esto, con el otro. Bueno, nosotros votamos, porque yo lo voté a Milei, nosotros no la votamos a Karina, votamos a Milei. Y resulta que quien nos está manejando es Karina. Pero bien, volvamos al tema fundamental, el tema de las PASO. Yo tengo una interpretación que esto es abrir el paraguas para presunta participación de Macri en una elección primaria. Entonces, lo que quiere obligarnos el gobierno a que todos nos juntemos ya, porque el temor de volver atrás. Y el presidente dice, la gente no quiere volver atrás. Es cierto, la gente no quiere volver atrás, no quiere volver al kirchnerismo, no quiere volver a las patotas, no quiere volver a esa situación, pero también la gente quiere saber, Jorge, cuál es su presente y sobre todo cuál es su futuro. Porque tenemos hijos, nietos y algunos, yo tengo bisnietos, digamos que queremos saber qué Argentina le estamos preparando. ¿Cuál es tu interpretación de las PASO? Mira, Toto, primero tengo que decirte que cada gobierno, los distintos gobiernos que se han sucedido, cada uno trata de estructurar las leyes electorales conforme le convenga. Eso seamos absolutamente sinceros. Si a mí me conviene la ley de lema, si a mí me conviene las PASO, si a mí me conviene la elección directa, siempre y cuando dentro del esquema constitucional, obviamente, hago eso. Vale resaltar de esto el ejemplo que las PASO fueron establecidas y suspendidas varias veces, y por un mismo gobierno que el gobierno kirchnerista. Entonces, digamos, la ley electoral es a conveniencia del gobierno y el saco que mejor le queda al gobierno. A veces puede sancionar porque tiene los votos y a veces no. En este caso puntual de las PASO, yo digo, las PASO tienen su aspecto positivo y algún tipo de aspecto, no sé si hablarlo de negativo, pero que no ha tenido el resultado que se esperaba. Primero, el aspecto positivo, obviamente, que es la de democratizar la elección de los candidatos en los distintos partidos políticos. Ahora, ¿efectivamente sirvió para democratizar
Ahí yo lo dudo, Toto. Creo que las PASO, casi nunca, en el 95% de los casos, las PASO ganaron las élites partidarias, los dirigentes que manejan el partido. Si hubo PASO en ese partido concreto, ganó la trenza partidaria, llamémosle. Con lo que se elimina el tema esto de democratizar, digamos. La trenza siguió teniendo la manija y ganó. Obviamente, pero también sirve y da la posibilidad al quien no integra ese grupo partidario de manejo del partido a poder presentarse con pocas posibilidades de ganar, pero también le da la posibilidad. Pero normalmente en nuestro país sirvió, y eso te lo da siempre el diario del lunes, del día siguiente, el de las PASO, para hacer una encuesta. Las PASO son encuestas. Son encuestas. ¿Cuánto saca en las PASO? ¿Cuánto sacó uno? ¿Cuánto sacó el otro? ¿Y cuánto sacó el otro? Entonces dice, ganó las PASO, no dice ganó el candidato Juan, le ganó a Pedro dentro del justicialismo, por ejemplo. No dice. No, dice así. Bueno, el radicalismo se ubicó en tercer lugar, el peronismo en segundo, pongámosle, y los libertarios en primer lugar. Así se toman las PASO. Y de una manera que ya condicionan el voto cuando viene la elección general, la verdadera elección. Hay un condicionamiento, porque hay mucha gente, sobre todo los que toman la decisión del último tiempo, que vota a ganador. Entonces, si lo ven a este partido ya con muchas posibilidades de ganar, votan a ganador. Y eso es realmente, es decir, un condicionante del voto. Entonces creo que sí. Y la otra cuestión es, las PASO permiten el ordenamiento, ¿no? Pero si yo tengo ordenada la tropa, no me conviene las PASO. Si Toto Gunniski es el candidato de nuestro partido y todos estamos de acuerdo, ¿qué PASO? No, Toto Gunniski, no hay PASO acá, porque las PASO movilizan al resto del electorado. Pero sí beneficia a aquel partido que tiene a Simonetti y tiene a Francisco como precandidato. Entonces todos se mueven, uno vota por Simonetti, otro vota por Francisco, y hay una unificación y un resultado. Entonces, ¿a este gobierno qué le conviene? Que no haya PASO, porque el candidato es Milei. Y lo otro, que define por Kicillof, esto y lo otro, que se las arreglen internamente. Creo que ese es el tema. Ahora, hay dentro de la reforma que se pretende implantar, se le quitan los subsidios por los partidos políticos. No sé si la audiencia tiene razón de eso, reciben un aporte del Estado cumpliendo determinados requisitos. Después hay que rendir cuentas, pero rendir cuentas después es muy fácil porque se dibuja con un buen contador, se completan los temas. Ahora, es cierto que es bueno, que es un gasto, se habla de $200 millones, pero hay otros lugares donde se puede ahorrar. Ahora, volviendo al tema, se le quita a los partidos pequeños o medianos la posibilidad de asumir una campaña. Total, yo gobierno, yo tengo los medios suficientes para manejarme. No necesito que el Estado le dé a mi partido, que le dé un subsidio. ¿Por qué? Porque yo manejo los recursos del Estado, nombramientos, venta de dólar oficial para que después se lo pase a Blue, cualquier cosa. Entonces, ahí es donde aparece una cuestión injusta. Yo gobierno, no necesito el apoyo de nadie porque tengo la manija, y a los demás le corto los víveres y entonces aumenta mis posibilidades. Mira, el tema de la financiación de la política y sobre todo de las elecciones es un tema donde hay una gran hipocresía, una gran hipocresía. Tenemos que coincidir que el sistema democrático tiene sus costos, y no está mal que así sea, tiene sus costos.
y que el Estado debe participar, aunque sea en parte, en sostener esos costos. ¿Por qué o si no podemos llegar a la consecuencia de que solo los ricos van a hacer campaña y el resto no? Ese es uno de los temas. Lo que significa, lo que se gasta, sobre todo los partidos importantes en las PASO, lo que da el Estado en relación a lo que gastan, es una pequeña parte de lo que realmente gasta. Si vos querés tener reales posibilidades de ganar una elección, no te vas a manejar únicamente con lo que te da el Estado, el subsidio, tenés que salir a conseguir, ya sea de tus propios bolsillos o de aportes que te hagan a la campaña. Lo que hoy establecemos, lo que hoy tenemos es un sistema mixto, ¿no? Que pone el Estado, que hay que rendir, y que podés conseguir aportantes que también tenés que rendir para que sea toda una cuestión transparente. Pero si yo estuve leyendo la otra vuelta el tema del sostenimiento de la política estadounidense a través de los aportes de campaña. Y vos, si sucediera acá, te agarrás de la cabeza, toto, porque realmente vienen tipos con muchísimo dinero, como es el caso de esto de los tecnoindustriales, digamos, que ponen dinero en la campaña de Trump y después pretende quedarse con una parte del gobierno o manejar gran parte del gobierno. Nadie regala de por sí. Exactamente, y allá las empresas son empresas y que tienen mucho dinero y que se juegan mucho para aportar a un determinado cantidad. Allá el lobby, hay un lobby que es hay un lobby que es legal, y los lobbies están también integrados por estas empresas. Entonces yo creo que hay que sacar de decir, no, eso de que la política o la democracia no tiene que tener ningún costo, es al revés, porque es darle pasto al caballo del tipo que tiene dinero y a la influencia de las empresas. Sí, por lo que citas de Estados Unidos ocurre también acá en nuestro país, donde se arman los lobbies, y ahora la coima que dan las empresas por determinados motivos está disfrazada como aporte de campaña, es decir, que no estaría mal, porque si yo le doy el 15% de coima a un funcionario o a un partido político, le digo, no, eso no fue coima, yo voluntariamente hice un aporte para la campaña. Es lo que está pasando en la causa Cuadernos. Pero ese es otro tema, porque ya ahí hay un delito, te doy para que me des. Es decir, te doy esta obra para mí y tomar 15%, el 20%. El toma y daca famoso. Exacto. Bien, Jorge, tanto tenemos para hablar y coincidir que vamos a dejar por el momento porque el tiempo se nos corre. Muchas gracias por tu participación. Gracias a vos, Toto, siempre tan amable. Espero a La Razón Idiota. Bueno, sí. Muchas gracias. Vaya.